Señor, por eso te rogamos en esta mañana que nos dirijas, Señor, para que al estudiar tu palabra sea tu voz la que nos hable el día de hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es avergonzados del poder de Dios. Avergonzados del poder de Dios. Vamos a darle lectura al texto clave de esta mañana, que son los versículos 16 y 17 de Romanos capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Avergonzados del poder de Dios, o avergonzados del Evangelio. ¿Por qué este título? ¿Por qué este nombre para este tema? Porque, hermanos, quiero con la ayuda del Señor en esta mañana motivarlos y animarlos, exhortarlos en el nombre del Señor a no avergonzarse del Evangelio, a no avergonzarse del poder de Dios. Porque el Evangelio, según el texto lo dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando vimos el video, esto nos anima a llevar el Evangelio. Dice el coro que estos niños cantaban: vamos en defensa de nuestro Evangelio. En vez de avergonzarnos del Evangelio, y ahora vamos a mirar qué es el Evangelio, por si alguno no sabe qué es el Evangelio. No avergonzarnos del Evangelio. En segundo lugar, vamos a mirar por qué no avergonzarnos del Evangelio y cuál es la obra de ese Evangelio, del cual no debemos avergonzarnos. Dice el versículo 1, el versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio. En primer lugar, hermanos, tenemos un privilegio grandísimo de tener el Evangelio. Ahora, necesitamos entender el contexto de por qué Pablo está diciendo, o el dónde Pablo está diciendo estas palabras. Porque él no simplemente de la nada llega a decirnos o a decirle a la iglesia en Roma: no, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me da pena predicar el Evangelio, sino que debemos mirar el trasfondo de la cultura de aquellos tiempos. En el último mensaje veíamos que Pablo tenía un deseo de ir a Roma para enseñarles y explicarles también la profundidad de lo que es el Evangelio a los que estaban en Roma. Aunque Pablo nunca había llegado a ir hasta Roma, ni tampoco Pedro había ido a Roma, y no hay indicios en la Biblia, en ningún lugar, de que Pedro haya estado en Roma. Sin embargo, Pablo muestra la pasión, primero por el Evangelio, y la pasión por la iglesia de Dios. Esa pasión se demuestra en el deseo de ir a Roma. Ahora, él nunca había ido a Roma, pero él muestra el deseo de ir a Roma. ¿Quiénes estaban en Roma? Pues en Roma estaba la iglesia allí, como vimos la vez pasada, pero esa iglesia estaba compuesta por dos grupos de personas. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esos dos grupos de personas? Aunque habían más. Si uno ve el versículo 15, miremos allí el versículo 14, dice: ¿a quién quería él ir a predicar? Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Cuáles eran los griegos? Pues en el versículo 16 dice: al judío primeramente y también
al griego. Entonces habían dos grupos principales, que eran los judíos, que habían llegado por la dispersión, por diferentes razones y castigos de Dios en el transcurso de la historia judía. Hubieron varias dispersiones por todo el imperio griego y que luego fue el imperio romano. Entonces allí estaban judíos que se habían convertido al cristianismo, pero también habían griegos o romanos que eran considerados como griegos, porque el hecho de no ser judío se le consideraba griego o gentil, y también se habían convertido a Cristo. Entre esos griegos habían varias ramas. Estaban los griegos, estaban los romanos, que eran culturas muy paganas y muy difíciles de llevarles el evangelio, pero también habían los que se conocían como bárbaros, porque ahí dice sabios y no sabios. Entonces los bárbaros eran los que hoy ocupan más el territorio de lo que es Inglaterra, Alemania y toda esa parte. En esa época se les conocía como bárbaros y no eran muy letrados, no eran muy sabios, no tenían mucho conocimiento, como dice el versículo 14. Ahora bien, Pablo quería predicar en Roma, pero los gentiles o los griegos eran personas muy educadas o muy letradas en cuanto a la filosofía, en cuanto al conocimiento de todas las cosas. Ellos siempre querían que alguien llegara con palabras de sabiduría, con palabras que los pusieran a pensar, que no fuera algo tan sencillo. Y los judíos querían que les hablaran siempre de la ley de Moisés, de los sacrificios y solamente todo lo que principalmente eran los 5 primeros libros de la Biblia. Hay un pasaje, los invito a ir a 1 de Corintios y vamos a ver cómo eran los judíos y cómo eran los griegos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. 1 Corintios 1, 18 en adelante dice la palabra del Señor. Este texto nos describe cómo eran los judíos, pero también cómo eran los gentiles, o los que no eran judíos, los que principalmente estaban en la región de Grecia y también en Roma, y también estaban por todo el imperio. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura. Entonces el hecho de predicar el evangelio, si era a los judíos, esto era una necedad, esto era algo que los hacía tropezar. ¿Cómo es posible que una persona que ha sido crucificada, el peor de los castigos para el peor de los malhechores, pueda salvarnos? Esto no cabía en la cabeza de los judíos. ¿Cómo es posible que alguien pueda salvarse sin obras? ¿Cómo es posible que alguien pueda salvarse por medio de la fe en alguien que fue crucificado por mano de los romanos? ¿Cómo es posible que alguien pueda salvarse sin guardar los mandamientos? ¿O cómo es posible que alguien pueda salvarse sin cumplir el resto de los rituales, como la circuncisión, como guardar el sábado, por ejemplo, como dar el diezmo y como seguir todos los rituales y todas las cosas que los judíos tenían y que los judíos añadían a esa ley que el Señor les había dado? Entonces era una necedad.
Por eso los judíos, cuando escuchaban esto, ellos tropezaban y lo que hacían era perseguir al que llegara con un mensaje tan necio como el de salvación por medio de un hombre colgado en un madero. Y hasta la Biblia decía que maldito era el que era colgado en un madero. Ahora, los griegos, para ellos, según vemos en ese versículo 23, para ellos era locura. También era una locura eso. Además de ser un mensaje sencillo, además de ser un mensaje que para ellos no tenía algo que los pusiera a pensar, era una locura pensar que un Dios pudiera salvar a alguien por medio de un judío crucificado en una cruz. Eso hacía que muchos se avergonzaran del Evangelio y que no predicaran el Evangelio porque les daba vergüenza. Si se topaban con un gentil, con un griego, les daba pena decirles que la salvación era por medio de la cruz y por medio de la fe. Y si era un judío, pues de igual manera. Entendiendo esto, podemos entender por qué Pablo dice entonces que no se avergüenza del Evangelio. Y lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo. A diferencia de Pedro, por ejemplo, que se avergonzó en una ocasión del Evangelio, cuando Pablo tiene que confrontarlo allí en Gálatas capítulo 2, él se estaba avergonzando del Evangelio. La palabra avergonzarse aquí en este texto significa alejarse o esconderse con pena o timidez. Eso significa avergonzarse, alejarse o esconderse con pena o timidez, y es una palabra que se usa, que Pablo la usa, por ejemplo, en segunda Timoteo, segunda epístola a Timoteo. Los invito a ir allí, capítulo 1, versículo 8. Ahora, debemos entender que Pablo, por causa del Evangelio, había sido humillado muchas veces. En diferentes lugares Pablo así había sido humillado. Si uno estudia segunda a los Corintios, por ejemplo, en el capítulo 11, al final dice que él fue humillado en Damasco y que lo tuvieron que sacar descolgado por el muro de la ciudad en una canasta porque lo iban a matar por causa del Evangelio. En una ciudad llamada Listra lo apedrearon y lo dejaron y lo tuvieron por muerto. Y en diferentes lugares a Pablo lo apedrearon, lo encarcelaron, lo escupieron, hasta lo mataron. Pero hasta entonces todavía no lo habían matado. Versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Recuerden que dice el texto: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y Pablo insta a Timoteo a que no se avergüence, de que en ninguna manera se avergüence de ese Evangelio. Recordemos que eso significa no tener pena o no tener timidez de expresar lo que es el Evangelio. También en algunos contextos puede llegar a significarse tener temor, no hablar, retraerse o esconderse por temor a las consecuencias. Y este versículo Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino que participa en las aflicciones. Porque el predicar el Evangelio, el hablar de Cristo, de este mensaje, eso implicaba sufrimiento. Entonces podía haber temor, podía haber pena, y esto podía llevar a Timoteo a retraerse. Esa palabra retraerse se usa también en la Escritura en Gálatas, capítulo 2, cuando dice que Pablo se retraía, que Pedro se retraía, y cuando estaban los que eran gentiles, él se juntaba con ellos y se comportaba como un gentil,
Pero cuando venían los judíos, ¿cómo se comportaba? Como un judío. Cuando habían judíos, él se avergonzaba de los gentiles, se retraía. Pero cuando estaba con los gentiles, él se avergonzaba de lo que los judíos creían. Y Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences. Otro pasaje está en el versículo 12 de ahí mismo de 2 Timoteo, capítulo 1. Dice el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Pablo estaba padeciendo. Para los que no saben, Pablo cuando escribe 2 Timoteo estaba en la cárcel. Y él dice, por lo cual padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dice, no me avergüenzo. Y está usando la misma palabra que usa en Romanos 1:16. También el versículo 16 del mismo texto. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Hermanos, el Evangelio, y vamos ya a entrar en lo que es el Evangelio, es algo tan grande y tan maravilloso que el avergonzarnos, que el tener pena de compartir el Evangelio, el tener temor o miedo de compartir el Evangelio por las consecuencias, la pena, la vergüenza o el miedo, siempre ocurre en nosotros porque pensamos en las consecuencias, en lo que va a venir después. Si a alguien le da pena, por ejemplo, pararse en un bus a predicar, es por las consecuencias. ¿Por qué? Porque a uno se van a reír, porque uno se van a enojar. Veía una noticia en Facebook esta semana, no sé si alguien la vio, de un anciano que se paró a predicar en el metro en Nueva York y una señora se quitó el tacón y lo guindó a taconazos y le rajó la cabeza y él estaba ahí y estaban las imágenes de él bañado en sangre por predicar el Evangelio, hermanos. Es un mensaje que es chocante, no solamente para los judíos o para los griegos de la época, sino que hoy día el Evangelio es un mensaje que choca, que causa en algunos ira, en algunos causa burla, y a eso es a lo que le tememos, a que una persona nos deje de hablar por predicarle acerca de Cristo, o que alguna persona nos pegue, o que nos tiren un tomate podrido. No sé cuál es la razón que causa que haya temor, pena o miedo, pero el avergonzarnos del Evangelio, hermanos, es avergonzarnos de Dios, es avergonzarnos del poder de Dios, porque el Evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. Entonces vamos a ir mirando primero qué es Evangelio y qué es poder de Dios. El Evangelio, hermanos, el Evangelio es una palabra que significa buen mensaje, buenas noticias o buenas nuevas. Así, cuando hablamos del Evangelio, la palabra Evangelio en sí significa buena noticia. Es la palabra Evangelium, buenas noticias. Y se usaba antiguamente cuando llegaba un mensajero de una batalla y traía buenas noticias a la ciudad diciendo: el rey ha vencido en la batalla, porque era costumbre que los reyes salían a la batalla con el ejército. Entonces llegaba el mensajero, se paraba en las plazas, se paraba en las esquinas y gritaba y proclamaba en alta voz: el rey ha vencido. Eso era para el pueblo buenas noticias. Hermanos, ese es el Evangelio, la buena noticia de que Cristo ha vencido, de que Cristo murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Esta palabra se usa muchas veces en el Nuevo Testamento y muchas veces también en Romanos. Si uno hace un estudio de Romanos, uno se puede dar cuenta que el tema, el punto central de Romanos es el Evangelio. Ese es el tema. Si tenemos que sacar un resumen en una palabra de qué enseña Romanos,
hermanos, enseña el Evangelio. El versículo 8 de Romanos 1, versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Entonces la palabra evangelio en el contexto del Nuevo Testamento está hablando de las buenas noticias de Cristo, las buenas noticias de lo que ocurrió en la cruz. Siempre está basado en esto, no en otra clase de noticias, sino en las buenas noticias de lo que Cristo hizo en la cruz. Versículo 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Estoy pronto, estoy deseoso, dice Pablo, de anunciar la buena noticia de salvación por medio de la fe en Jesucristo, parafraseando este versículo. Ese era el deseo del apóstol Pablo, anunciar la buena noticia en Roma. Pues el versículo 16 y 17 también nos hablan, que es donde estamos, acerca del Evangelio. Un resumen del Evangelio está en Primera Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15 podemos ver resumido en palabras también del apóstol Pablo lo que es el Evangelio. Primera Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4: y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, en pocas palabras, el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora, eso implica muchas cosas, hermanos. Eso nos muestra que nosotros somos pecadores, o que la humanidad en sí está bajo pecado. Por eso dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, cuando hablemos en el versículo 17, vamos a mirar algo al respecto. Entonces, el Evangelio, hermanos, el Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y, ¿qué más?, resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. El Evangelio no consiste en salvarse por medio de buenas obras. El Evangelio no consiste en salvarse por medio del bautismo, como dicen nuestros hermanos pentecostales. El Evangelio no consiste en salvarse por guardar la ley del Antiguo Testamento, aunque la ley moral de Dios es eterna. El Evangelio consiste, hermanos, en salvación por medio de la fe, como miraremos a continuación, en lo que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. No me avergüenzo, dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Cierto? El mismo versículo responde. Ayer con los jóvenes se hablaba acerca de hacerle preguntas al texto. ¿Se acuerdan cuáles preguntas hay que hacerle al texto? ¿Quién? Pablo, ¿cierto? ¿Dónde? En Corinto, donde él escribe a los romanos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Entonces, la pregunta es: ¿por qué Pablo no se avergonzaba? ¿Habían razones para avergonzarse o no? Sí.
lo podían hasta matar, lo podían, estaba encarcelado, no, en esta ocasión no está encarcelado, lo podían encarcelar, lo podían matar, perdía seguramente el amor y el cariño de muchos de sus familiares y amigos, se iban a burlar de él. Eso eran razones suficientes. Hoy día tenemos razones para estar avergonzados del Evangelio. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Sí o no? Hay muchas. Hay muchas razones para estar avergonzados. Y espero terminar el mensaje para que no me hagan caras. Sí, hay razones. Perder familiares, la amistad, ser rechazados, ser burlados y en algunos lugares en el mundo el día de hoy perder la vida o ganarse un taconazo. Ahora bien, ¿es excusa eso para estar avergonzados del Evangelio? No. Hay razones, pero no son excusas suficientes para avergonzarnos del Evangelio, porque hay algo más grande que esas razones o esos motivos o esas excusas que muchas veces usamos para no hablarle a la familia, para no hablar en el lugar de trabajo o en el lugar de estudio. ¿Cuál es? Que ese mismo Evangelio, que para unos es necedad, que para otros es locura, que para otros es una tontería, que para muchos el día de hoy es para personas retrógradas que no han estudiado, que no piensan, que no han desarrollado su mente. Hay una razón, y es que ese Evangelio que es rechazado por muchos es poder de Dios. El Evangelio, hermanos, ese mensaje, esa buena noticia es poder de Dios. Ahora, ¿qué es poder? La palabra poder es la palabra en el griego dynamus o dunamis en algunas versiones, que significa fuerza o potencia. Fuerza o potencia, hermanos. De ahí viene la palabra dinamita, que es un poder explosivo. Aunque el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, está hablando más bien de un poder dinámico para crear, no como la dinamita, que es un poder para destruir, aunque Dios tiene el poder para destruir todo con solamente decirlo, pero en el Evangelio está hablando de un poder para crear, y en este contexto para dar vida. Actúa como una energía que resucita a personas que están muertos en delitos y pecados. O sea, para resucitar un muerto se necesita mucho poder, pero para resucitar o para dar vida a una persona que está muerta espiritualmente se necesita mucho más poder. Dice el pastor y teólogo Paul Washer que se necesita más poder de Dios para transformar un alma corrupta en delitos y pecados que para crear el universo. Hermanos, ese poder de Dios está en el Evangelio, en el buen mensaje, en la buena noticia de lo que Cristo hizo por nosotros. El viernes mirábamos en Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Pero ¿qué hizo el poder del Evangelio del Señor Jesucristo? Dio vida. El poder es de la palabra de Dios, hermanos. Hay un pasaje en Primera de Pedro, miremoslo allí, sin dejar perder Romanos. Primera de Pedro, capítulo 1, nos habla de ese poder de Dios para transformar, para dar vida. 1:23 de Primera de Pedro dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos, ¿por qué? No por simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios.
En la palabra de Dios, hermanos, es donde encontramos ese evangelio. Y hay muchos otros pasajes, por ejemplo, Santiago 1:18 dice que nos hizo renacer por la palabra de verdad. También para los que están tomando nota, en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, lo que trae fe a nuestras vidas, lo que despierta milagrosamente la fe en nuestras vidas, no es un mensaje de psicología, no es un mensaje de superación personal, no es la creación, es la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, el evangelio, esa buena noticia es lo que hace que nosotros estemos atentos y accedamos al mensaje, a ese llamado de salvación. La palabra de Dios, hermanos, el evangelio es poder, es potencia que da vida. Primera de Corintios, ahorita lo miramos, pero vamos a mirarlo nuevamente. Vuelve y nos dice, Pablo le está ya diciendo a los corintios que ese evangelio, Primera de Corintios 1:18, que ese evangelio es poder, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. También en Primera de Corintios 1:24, unos cuantos versículos más adelante, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Capítulo 2, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese poder de Dios, hermanos, es el evangelio. La buena noticia de que Cristo murió por nosotros. La buena noticia de que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. La buena noticia de que Dios nos amó a pesar de nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese mensaje, hermanos, es poder. Y el resultado, usted, hermano, muchos de ustedes en esta mañana que están aquí, son el resultado de ese poder de Dios, porque nadie les llevó un mensaje de superación a sus casas. Nadie les llevó psicología o filosofía o historia. No, ustedes fueron llamados. ¿Por qué? Porque escucharon que Cristo murió por ustedes, que Dios los ama y que aun siendo pecadores, Cristo murió en la cruz para llevar su pecado. Ese mensaje tiene tanto poder que usted que rechazaba el evangelio, que usted que rechazaba a Dios y a Cristo como yo, que éramos aborrecedores de Dios, estemos hoy aquí alabándole y escuchando su palabra. Eso solamente lo hace el poder de Dios. Hay muchos que llevan masas y llevan multitudes a estadios o a otros lugares por medio de la psicología y de mensajes de superación, evangelio de la prosperidad, que no es un evangelio, no es una buena noticia, es un evangelio de muerte, porque las personas no reciben a Cristo en sus vidas. Volvamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, y ya dice, para salvación. Poder de Dios para salvación. Eso implica que no éramos salvos. Eso implica que sin Cristo no hay salvación. Sin obedecer al evangelio, sin recibir y aceptar el evangelio de Cristo, no hay salvación, porque solo en el evangelio, solo en el Señor Jesucristo, como dice en Corintios 1:24, solo en Él hay salvación, solo en Él hay ese poder transformador, solo en Él hay ese poder que da vida, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. ¿Qué necesitamos hacer para ser salvos? Le dice el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Y esa es la pregunta que muchos hoy día se hacen. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? A Pedro le dijeron en Hechos capítulo 2: ¿ahora qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Y Pablo no le contesta al carcelero de Filipos, ni Pedro le contesta a la multitud en Jerusalén. Tienen que hacer obras de caridad, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que abstenerse de comer cerdo, tienen que abstenerse de comer ciertas comidas, y además de eso tienen que hacer penitencia. ¿Es eso lo que dice Pablo y que dice Pedro cuando la gente pregunta qué debo hacer para ser salvos? No, hermanos. La respuesta tanto de Pablo, y miremos el pasaje, Hechos 16:30 y el otro pasaje está en Hechos 2, Hechos 16:30, la respuesta de Pablo: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando alguien cree, hermanos, y le predica a otros, ahí van muchos detrás de esa persona. Por eso la promesa de serás salvo tú y tu casa. Ahora, la casa, los hijos, la esposa también debían creer en el Señor Jesucristo. Y Pablo también a los de Jerusalén les dice: arrepentíos y convertíos y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Al creer, al arrepentirse, ellos iban a ser bautizados por el Espíritu en el nombre de Jesús. Ahí no está hablando del bautismo en agua, que muchos enseñan, del bautismo de infantes o del bautismo por inmersión para salvación. No, está hablando del bautismo del Espíritu, de cada que una persona cree, es incluida, es injertada en un cuerpo llamado la iglesia. Pero tiene que hacer algo, creer. Y ese creer lo lleva al arrepentimiento. Ahora vamos a ver qué es lo que significa fe y para fe en el versículo 17. Por eso dice: el Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, no tiene Dios poder para salvar a todo el mundo. A los casi aproximadamente, según algunos cálculos, casi 30.000 millones de personas que ha pisado este planeta. En la actualidad hay más de 7.000 millones. ¿Acaso Dios no tiene poder simplemente para salvarlos a todos? Sí, con hacer solo así, pero dejaría de ser justo. Y Él es justo, 100%. Y ahora vamos a hablar un poco de eso, los minutos que nos quedan. Es poder de Dios para salvación. Aunque Él tiene el poder de salvarlos a todos, la salvación está limitada a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Ese es el único requisito. El etíope eunuco le dice a Felipe: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dice: si crees de todo tu corazón, bien puedes. La fe, hermanos, el creer en ese mensaje, en esa noticia buena y maravillosa de lo que Cristo hizo por nosotros. El simple hecho de creer, eso nos trae, hermanos, salvación. Y ese evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Sigan con el 18. El 18, leamos, hermanos, lo que nos dice. Desde el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso los que dicen que todo el mundo va a ser salvo sin importar lo que haga y la religión que tenga, todo el mundo va a ser salvo, están errados y van en contra de estos pasajes que dicen que la salvación es por medio de la fe, de creer en el Señor Jesucristo. Creer significa tener fe, significa confiar. Y por el contexto del Nuevo Testamento, obviamente habla de tener fe y de confiar en el Señor Jesucristo, que es el punto central de lo que es el Evangelio. Es más, la buena noticia es Cristo, y Cristo es la buena noticia para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para no entrar en discusión aquí entre judíos y gentiles, quiénes son más especiales para Dios, si los gentiles o los judíos, pues simplemente el texto dice al judío primeramente y también al griego. Había una prioridad con el pueblo judío, porque el versículo 15, por ejemplo, dice a griegos y a no griegos, entonces hace una diferencia entre gentiles y judíos. Era un privilegio que ellos tenían, no era una prioridad que Pablo tenía. Cada que llegaba a algún lugar, él llegaba primero a las sinagogas y le hablaba a los judíos lo rechazaban, entonces él se iba a los gentiles, y así pasó en el libro de los Hechos. En la mayoría de los casos, él llegaba primero a los judíos, luego iba a los gentiles. Cuando estudiemos el capítulo 9, vamos a profundizar más en esto, en cuanto a los judíos, los gentiles, por qué los judíos rechazaron a Cristo y por qué ahora los gentiles pueden hacer parte de la iglesia. Y no es que en el Antiguo Testamento no se salvaran gentiles, siempre se han salvado gentiles y siempre ha sido por gracia y siempre ha sido por fe, pero después profundizamos en esto en el capítulo 9. Pablo hablaba primero a los judíos, Hechos 13:5, 14:1, 17:2, y el rechazo judío, como lo dije, llevaba a que el mensaje fuera llevado a los gentiles. Incluso el Señor Jesucristo hablaba primero a los gentiles, a los judíos. Acuérdense de la historia de la mujer sirofenicia. Todo esto lo vamos a hablar cuando estemos en el capítulo 9. Y Jesús le dice, es que yo he sido mandado primero a la casa de Israel. Y esta mujer dice, aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Cuando el Señor ve esta fe en esta mujer, la salva. En Pentecostés la mayoría eran judíos que habían sido expatriados, pero que venían a la fiesta de Pentecostés. Jesús dice en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos, porque por medio de los judíos vino la ley, nos vino la palabra de Dios, la promesa, el Mesías. Entonces había un privilegio, llamémoslo así, que tenían los judíos. Juan 10:16 habla de las ovejas del pueblo de Israel, pero dice que también tiene otras ovejas que no son de ese redil, a las cuales también debo traer, refiriéndose a los gentiles. Y muchos otros textos, pero no es el tema en sí del versículo 16. El tema es que la salvación es para todo el que cree, sin hacer distinción de razas. Versículo 17 dice así la palabra del Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La causa, hermanos, de la Reforma Protestante, como ya hemos hablado en temas anteriores de esto,
lo que impulsó y lo que despertó a Lutero, a Calvino, a los otros reformadores fue este versículo. La justicia de Dios se revela ¿dónde? En el Evangelio. Eso al principio fue una mala noticia. Y para alguien que aún no se ha arrepentido de sus pecados, este versículo es una mala noticia. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Eso es una mala noticia, hermanos. Y cada que le hablemos a alguien de Cristo, debemos mostrarle esa mala noticia. Porque el Evangelio es como una moneda que consiste de dos caras. Por un lado tenemos el amor de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios, la bondad de Dios. Pero por el otro lado tenemos que Dios es un Dios justo, santo, que no tolera el pecado y que va a castigar y que va a juzgar al pecado. Es decir, que una persona sin Cristo está muerta espiritualmente y un día, si no cree, va a estar muerta espiritualmente por la eternidad, separada de Dios en el infierno. Eso es una mala noticia, porque un Dios justo y santo tiene que castigar al pecado. De otra manera dejaría de ser justo. Por eso el Evangelio es algo más amplio. Y todo el libro de Romanos vamos a ir mirando poco a poco lo que es en una visión más ampliada del tema, lo que es el Evangelio. La justicia de Dios, hermanos, se revela en el Evangelio. Ahora, para los que han creído, esto es una buena noticia. Porque lo que el versículo está diciendo es, en el Evangelio se muestra algo. El Dios justo, el Dios que está irado contra el pecado todos los días, ese Dios justo y santo, fue justo al colgar, al castigar a su Hijo en una cruz. Porque eso fue lo que ocurrió en la cruz. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Gálatas 3:13 dice que Él fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Segunda de Corintios capítulo 5, segundo a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Cristo. La justicia de Dios, la ira de Dios cayó sobre Cristo. Porque Pedro, en 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es, al que no cree en Cristo, la justicia de Dios viene sobre él, pero al que cree en Cristo, como la justicia de Dios vino sobre Cristo, nosotros ahora somos justos delante del Padre, porque Él nos ve a través del Hijo. Eso es lo que es la justificación, que también vamos a mirar en este largo estudio de Romanos. La justificación es eso. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estemos estudiando el capítulo 4, vamos a ver en más detalle, más a fondo, lo que es la justificación. Hermano, esto nos habla de imputación, y una doble imputación. Lo que Lutero en una ocasión llamó el glorioso trueque. Hay una canción muy bonita que se llama Glorioso Intercambio, no sé si la han escuchado. Glorioso intercambio, Lutero decía, un glorioso trueque. La imputación, eso significa que en Cristo fueron imputados nuestros pecados en la cruz. Sus pecados y los míos fueron puestos en Cristo en la cruz. Al Él morir, recibir la ira y el castigo de Dios, allí colgado en el madero, Él los pagó. Él pagó por esos pecados porque los tomó
fueron puestos en Él, aunque nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Pero sí nuestros pecados fueron puestos en Cristo. Pero es un glorioso intercambio porque la justicia de Cristo fue puesta en nosotros. Esa es la justificación en pocas palabras. La justicia de Cristo nos es dada. Por eso es que Pablo dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Gálatas 3:11 habla de esa fe. Este versículo, y ya voy terminando, Romanos 1:17 al final, ¿qué dice? Pero antes de eso dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dios provee por medio de la fe en Cristo esa salvación. Pero esa palabra por fe y para fe, ¿qué significa? Evis Carballosa en el comentario a los Romanos dice, por fe sobre la base de la fe, dice que significa esto. O también dice que significa por fe hacia aquel que da fe. O como está en otras versiones, creo que en la Nueva Versión Internacional y otras versiones, dice el Evangelio de Dios se revela por fe de principio a fin. Por fe de principio a fin. Es el punto de partida, dice William MacDonald, es fe como punto de partida y fe como la meta. Ahora, en mis palabras, en mis propias palabras, por fe y para fe, lo que significa es una justificación recibida por fe, porque sin fe no hay salvación. La salvación es por la fe sola, acuérdense de las 5 solas. Es una justificación recibida por fe. Yo debo creer para ser salvo. Y Dios me da vida. Fe y para fe. O sea, hay dos cosas. Yo tengo fe porque yo decido creer. Pero a la vez yo creo porque el Evangelio, que es poder de Dios, hizo que yo creyera. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, por fe y para fe lo que significa es, esta fe no salió de la nada. Esta fe viene de Dios por medio del Evangelio. Y ese Evangelio, porque también la primera palabra que se usa para fe, aunque es lo mismo, está enfatizando que por fe, por el Evangelio, que es lo que trae la fe, por fe, para que en mí haya fe. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe que viene de la palabra de Dios, para que yo tenga fe y acceda al llamado. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Eso ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Habacuc 2:4 es el texto antiguo y original donde está este versículo, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Esto despertó a los reformadores, esto ha despertado también en nosotros la fe. Este pasaje se encuentra 3 veces, termino con esto, 3 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38 se cita este texto, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 está haciendo énfasis en la justificación. Él hace énfasis en la palabra justo, el justo por la fe vivirá. ¿Y será que hay justos? No. Capítulo 3 dice que no hay justo ni aun uno. Pero aquí dice que el justo por la fe vivirá. Pero no es la justicia propia, sino que es la justicia de Dios por medio de Cristo puesta en esa persona. Por esa justicia vivimos. Pablo hace énfasis a esa palabra justicia o justificación. Pablo en Gálatas está haciendo énfasis en la fe. Él usa el mismo versículo, el justo por la fe vivirá, pero el énfasis está puesto en la fe, que es la responsabilidad humana. Y Hebreos
que algunos dicen que también es escrita por Pablo, aunque no hay pruebas, el énfasis está puesto en el resultado, en la palabra vivirá, en la vida. Entonces tenemos aquí tres cosas. El justo, por medio de justificación, entonces tenemos la obra de Dios justificándonos. Tenemos la responsabilidad humana, creer, la fe, el justo por la fe. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Creer la obra de Dios, la responsabilidad humana. Y en tercer lugar, Hebreos 10:38 hace énfasis en vivirá, el resultado. Dios pone el medio, el evangelio, a Cristo. Nosotros creemos, accedemos y luego tenemos el resultado que es dado también por ese poder de Dios que es vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, te honramos, te glorificamos, Señor, porque tenemos vida eterna, somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Gracias por tu glorioso evangelio, por ese evangelio que es poder de Dios para salvación, Señor. Por eso te ruego, Señor, que si hay alguien aquí en esta mañana que está avergonzado del evangelio, no tiene temor, tiene vergüenza, se retrae, Señor, que tú hayas obrado por medio de tu palabra. Y que podamos decir, como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y quedamos en tu presencia, en tus manos, dándote honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.